Bienvenidos a un nuevo video de Interconectados. Interconectados es un estudio bíblico dirigido a personas que quieren aprender más acerca de Dios y su palabra, su mensaje. Y me gustaría en esta ocasión mostrarles una página en donde usted puede descargar o estudiar estos estudios, ¿verdad? Estos materiales están disponibles a través de Internet. En el video anterior, el lenguaje, la herramienta que Dios usa, aparecen dos enlaces. Uno es un enlace de Ñandutí. Si usted ingresa aquí, va a tener a su disposición varios estudios, ¿verdad? Vamos a ver esto. Ahí está. Sería básicamente en qué consiste el estudio de interconectados. El objetivo son 5: mostrar quién es Dios mediante una visión ampliada de Él según las Escrituras, permitir que la Biblia interprete el mundo, mostrar la metanarrativa de la Biblia, construir un marco para explicar y defender la fe. 5: entender el Evangelio de desde una perspectiva más amplia. Aquí en el ángulo superior derecho vamos a observar que también podemos ver los recursos que tenemos disponibles a través de esta página y para su conocimiento. Tenemos, por ejemplo, justamente los recursos de interconectados, ¿sí? Tenemos recursos también o guías de estudios, no solamente de interconectados, sino también en Tetelestai, muy recomendable. En La Esperanza, un video recomendado, ¿sí? Con guía de estudio. El Forastero, que nos trae videos, libros, audio, manual, entre otros materiales que usted puede tener un acceso a través de esta página. Le invito a observar, le puede ser muy útil para su estudio personal, familiar o para su grupo de adolescentes, grupo de jóvenes o, por qué no, en la iglesia hacer un estudio. Aquí tenemos, por ejemplo, El Camino de la Vida, sitio web, Radio Transmundial, entre otras páginas súper interesantes. Muy bien. También en la misma página, ¿verdad? Usted puede acceder a los estudios y descargar, ¿verdad? La página es Interlook Online, lecciones. Usted puede descargar estas lecciones en todas de una vez o descargar de a una en PDF, ¿sí? Hay 55 lecciones. Nosotros ya estamos en la lección número 2. El número 15 sería la revelación y la rebelión en el Sinaí. Y a partir de aquí vamos a estar continuando. Y si usted está interesado en esto, le voy a dejar el enlace para que ingrese a estos recursos y tenerlo de manera gratuita y poder aprender más y compartir esa enseñanza. Continuamos la lección 15. Habíamos mencionado que el lenguaje es la herramienta que Dios usa porque se ha revelado a Moisés y a través de Moisés al pueblo con el mensaje que tenía para el pueblo de Israel. Él estableció un orden de autoridad, este orden de autoridad en donde Dios daba instrucciones a los líderes y estos al pueblo. Ellos tenían que obedecer y en un momento dijeron: a su voz obedeceremos. Pero tristemente la respuesta del pueblo de Israel fue no precisamente la obediencia, sino la desobediencia. Es más, ellos no escucharon la voz de Dios, no esperaron la voz, el mensaje de Dios, sino más bien ellos presionaron a Aarón, ya que Moisés no descendía del monte. Entonces ignoraron lo que Dios había dicho a través de Moisés. Quiero hacer lectura de Éxodo capítulo 32, verso 1. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo, en vez de obedecer a Dios, ¿verdad?, a su líder Moisés, ellos fueron con esta propuesta a Aarón, diciéndole: Aarón, no viene más Moisés, no sabemos qué pasó con él, nosotros necesitamos que nos hagas dioses, haznos dioses. Esa es la propuesta del pueblo a Aarón. Y Aarón tenía dos opciones: decirle: esperen, vamos a confiar, vuelve pronto, vamos a escuchar lo que dice Dios, o vamos a esperar en que Él va a volver, ¿verdad? Moisés va a volver con más novedades, o hacer caso al pueblo. Pero ¿cuál fue la reacción o la respuesta de Aarón? El mismo capítulo 32 de Éxodo, versículos 2 en adelante, dice así: la respuesta de Aarón a la propuesta del pueblo. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos, que serían anillos, anillos de oro que están en las, sí, zarcillos o joyas, ¿verdad? En este caso serían las que usaban las mujeres por sus orejas. Dice: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma como buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Entonces vemos a Aarón que, en vez de escuchar la palabra de Dios a través de Moisés y esperar en él decidió hacer caso al pueblo, ¿verdad?, y ceder ante esa propuesta. Aarón debería haberse mantenido firme en su posición como líder, como autoridad, ¿sí? Debía haber recordado al pueblo que fue Dios quien los sacó de Egipto, y, y el que estaba con ellos en el monte, ¿verdad?, el que les acompañó en ese desierto. En cambio, Aarón desistió de su autoridad como líder, y al querer agradar al pueblo, él mismo fue en contra de Dios mismo. Acabamos de leer Éxodo 32, los versos en 3 y 4. Y vemos ahí en el verso 5, ¿sí?, lo que hizo Aarón, ¿verdad? Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y expresó: mañana será fiesta para Jehová. Bueno, aquí tenemos en nuestro material lo siguiente. Algunas personas creen que la estructura de autoridad no importa. Piensan que todo el mundo debe ser igual y tienen derecho a hacer lo que quieran, ¿sí? ¿Qué será que piensa Dios acerca de esto? Cuando Dios ha dado esa institución divina, vamos a decir, del dominio responsable, la humanidad debía ser el señor subordinado de la tierra bajo la autoridad de Dios. En la institución divina de la familia, Dios ha dado a los padres esa autoridad sobre sus hijos. En el caso de la institución divina del gobierno civil, Dios le ha dado a los líderes la autoridad sobre el pueblo para que pudieran limitar el mal en un mundo pecaminoso. A través de todo esto, Dios proveyó una forma de limitar el caos y tener orden y estabilidad, incluso en un mundo lleno de pecado. Esto es lo que observamos en este cuadro, ¿verdad? Como recién mencionamos, que el hombre tenía esa responsabilidad en forma independiente, tener control sobre los animales porque se enseñoreaba sobre ellas. En el matrimonio, de la misma forma, tanto el hombre como la mujer debía cumplir su rol, su función de forma responsable.
Y al tener hijos, ellos son autoridad para sus hijos, ¿sí? Ese es el orden establecido. De la misma forma, el gobierno civil, estaban las autoridades que tenían, vamos a decir, dominio o gobernaban al pueblo, a los ciudadanos, y estos debían obedecer. Y hablando de obedecer, tenemos en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 13 y 14, dice así: por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Recordemos lo siguiente: si bien es cierto que muchas veces escuchamos noticias no muy alentadoras acerca de nuestras autoridades, donde más bien hay intereses en sus propios bolsillos, ¿verdad? Corrupción, em, todo tipo de situaciones que nos hacen dudar. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios nos pide orar por ellos, orar por nuestras autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Realmente necesitamos orar por nuestras autoridades. Orar para que ellos tengan la oportunidad de conocer al Señor, que tengan ese temor del Señor, que puedan gobernar con justicia, con equidad, y que piensen en las necesidades del pueblo por encima de sus propios intereses. Orar por ellos. Y agradecemos a Dios si sale a luz algún hecho de corrupción que deba ser juzgado, analizado, y si es necesario las modificaciones correspondientes. Pero recordemos que tenemos esa responsabilidad de orar por nuestras autoridades. Bueno, mirando esto, entendemos que Dios es un Dios de orden y un Dios que desea ese equilibrio, esa estabilidad. Él ha diseñado estructuras de autoridad por buenas razones. Sin embargo, las personas llenas de orgullo siempre creen que saben más, siempre quieren hacer las cosas a su manera. Aarón fracasó como líder, fracasó en su responsabilidad de guiar al pueblo de manera adecuada. El pueblo falló como seguidor. Las personas decidieron no obedecer a la autoridad que tenían por encima, lo que tuvo unas consecuencias desastrosas para todos los israelitas que enseguida vamos a mencionar. Sin embargo, Moisés no ignoró las malas decisiones que habían tomado. No fingió que no importaba, sino que tomó su autoridad y su liderazgo que Dios le había dado y se enfrentó a Aarón y se enfrentó al pueblo y les hizo dar cuenta de lo que habían hecho, todo con la aprobación de Dios. Les recomiendo la lectura de Éxodo capítulo 32, versículos 20 en adelante, en donde vemos claramente las consecuencias de esta desobediencia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, los versos 20 en adelante: tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó: ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? Recordemos que Aarón podía haber recordado al pueblo lo que Dios había dicho a través de Moisés. Podían esperar y confiar. Sin embargo, él cedió ante la presión, ante la propuesta del pueblo, ¿sí? Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazme reír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó: todos los que estén de parte del Señor, vengan a mí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés les dijo: esto dice el Señor, Dios de Israel: cada uno de ustedes tome su espada, recorre el campamento de un extremo al otro, maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3.000 personas. Moisés se tomaba en serio su papel y su autoridad como líder.
no le importaba agradar al pueblo o ser popular, ¿verdad? Solo le importaba el Señor y agradarle a Él. Actualmente vemos a algunos adultos, algunos padres, algunos maestros y personas con autoridad que desisten de su legítimo papel como líder. Algunos creen que las elecciones personales de los individuos supera todo lo demás. Otros creen que toda forma de autoridad es mala, no obedeciendo ni a los padres ni a los maestros, a las autoridades que están en el gobierno. Y otros tienen un entendimiento tergiversado de la gracia y la indulgencia. Tristemente, estos terminan a menudo sufriendo graves y lamentables consecuencias. Como creyentes necesitamos entender que Dios ha establecido y ha dado esa estructura de autoridad y por qué estas son importantes, ¿verdad? ¿Por qué son necesarias? Tenemos que entender que el Dios ha establecido y que Él hará responsables a los que tienen autoridad para liderar, para guiar y tocar con sus palabras la vida de las personas que están bajo su cuidado. Entonces, para terminar, lo que podemos hacer es pedir a Dios que realmente Él obre en la vida de nuestras autoridades. Puede que usted tenga alguna dificultad con su autoridad, como hijo, quizás con sus padres, como esposa, con su esposo, o quizás alguna dificultad con su jefe, alguna dificultad con el líder de su iglesia, o no quiere saber nada de la autoridad. Pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden y las autoridades están establecidas para que nosotros podamos obedecer conforme a lo que la Biblia nos muestra y nos enseña. Tenemos que orar por ellos, orar por sus líderes, orar por nuestras autoridades, que realmente puedan gobernar con justicia, con equidad y por sobre todo con temor de Dios. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí por el momento. Si usted desea continuar estudiando a nivel personal, no se olvide que puede descargar íntegramente estos recursos a través de la página web y lo voy a dejar aquí en el enlace, ¿sí? Al final del video. Por mi parte, eso es todo. Gracias por estar hasta aquí. Que Dios bendiga a su familia, su matrimonio, su ministerio. Que Dios bendiga y guarde a cada uno. Y si Dios permite, nos volveremos a encontrar en un próximo video. Muchas gracias y bendiciones.